En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo segundo, la participación en la vida social. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 8 números al tema que tiene como título El bien común. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1907 al 1909. Comentábamos en la catequesis pasada, nos habíamos quedado en los 3 elementos esenciales que comporta el bien común. El catecismo nos había mencionado. Primero, el respeto a la persona. Segundo, el bienestar social y el desarrollo. Y tercero, la paz. Vamos el día de hoy a ir con el catecismo explicando estos 3 elementos esenciales que comporta el bien común en los 3 números que trataremos el día de hoy. Número 1907 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales, que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa. Es un número precioso que nos presenta el catecismo y muy actual, queridos amigos. Vamos a iniciar con la afirmación básica. La búsqueda del bien común supone y conlleva y parte del respeto a los derechos de la persona. Y eso es algo crucial. De hecho, dicho de esta manera parecería algo obvio, pero no. Se podría incluso llegar a entender como el bien común, como que en nombre de lo comunitario o de la colectividad, uno se crea con derecho de ir aplastando los derechos individuales de las personas. Y eso ocurre con más frecuencia de lo que parece. Por ejemplo, se está hoy día invocando en nombre del bien común constitucional laico de algunos países para terminar aplastando el derecho de las personas religiosas. Ya uno hoy día no puede, en muchos lugares, exponer su creencia religiosa. Y entonces están aplastando el derecho de las personas religiosas para poder desarrollar su proyecto de vida, su concepto de educación para sus hijos. Ya hoy no se puede pedir que se den valores en la educación de los hijos. Parecería eso casi como pedir cometer un delito. Y eso lo hacen en bien, supuestamente, en el bien común, en orden al bien común. Es una tremenda trampa que nos está poniendo el mundo moderno. No se puede invocar el nombre de lo colectivo para justificar la falta de respeto de los derechos personales de cada uno. Eso que dice por ahí, se escucha en la calle. Tenemos que dejar aparte lo particular para construir una sociedad común entre todos. ¡Wow!
Curiosamente, eso que se nos ofrece como común para todos, acaba siendo lo particular de alguien. Y nos están haciendo renunciar a nuestros principios por darle gusto a alguien, a uno o a unos poquitos. Y eso no es justo. Sería incorrecto que en el nombre del bien común no se respete, por ejemplo, la libertad religiosa de cada uno de nosotros. Nosotros los católicos somos supremamente tolerantes y respetuosos con cualquier tipo de creencia religiosa. Fíjense bien, queridos amigos, usted nunca habrá escuchado al Papa Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco, hacer un comentario en contra de algún tipo de asociación religiosa. La Iglesia siempre ha sido extremadamente respetuosa, incluso con aquellos que abiertamente nos persiguen. Hay que respetar el derecho a la libertad religiosa de cada ser humano, aunque no piense como nosotros, aunque no crea como nosotros. Y los católicos en esto somos tremendamente delicados. No existen programas de radio, programas de televisión dedicados a atacar personas. No existe. En la Iglesia Católica no hay. La Iglesia no admite como correcto el que un Estado confesional no permita la práctica de otras religiones, aunque sean minoritarias. Y esto suele pasar, por ejemplo, en los países islámicos. No permiten que se practique otro tipo de religiones que no sea el Islam. Eso no es el bien común. El bien común supone respetar a las minorías, supone respetar la conciencia de las personas. La calidad moral de cómo se vive el principio del bien común en una sociedad suele tener un indicativo muy preciso, un índice que suele ser muy claro, y es el respeto a la objeción de conciencia. De hecho, estamos, queridos amigos, en un momento cultural donde la objeción de conciencia, que hace 20 o 30 años no la cuestionaba nadie, hoy en día, para conceptos graves, como por ejemplo el derecho a la educación de mi hijo, o mi objeción de conciencia en la cuestión del trabajo, a la hora de decidir mi participación o no, por ejemplo, en una huelga o en la sanidad, el poder objetar ante lo que yo considero que es malo como el aborto, entre otras muchas situaciones, no se permite o no es permitida la objeción de conciencia en nombre de una supuesta colectividad. Eso no es bien común. Si el bien común no empieza por respetar la objeción de conciencia, más que el bien común, eso lo que es una aplanadora de personas, que supuestamente construye lo colectivo, pero es a costa de pisar las conciencias individuales. Tenemos que tener mucho cuidado y estar con los ojos supremamente abiertos. De nosotros a lo mejor no está renunciando a nuestra conciencia por quedar ahí disueltos en el total, ¿no? En el colectivo. Terminamos pensando como todos y actuando como todos, yendo en contra de nuestra conciencia. Luego el catecismo da un paso más. Número 1908 dice, en segundo lugar, el bien común
exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada y derecho a fundar una familia. Esto es un número impresionante que además nos pone un derrotero por delante para sacarle muchísimo provecho, ¿no? Se concretan en este número muchas cosas para hacer. Primero, fijémonos esto tan importante que dice: corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares. Pero para esto necesitamos una autoridad que sepa lo que está haciendo, no que esté buscando su propio interés político o de su partido, o de su corriente o de su ideología. No se trata, lo que hemos dicho en el número anterior, que el bien común no se construye a costa de aplastar los derechos particulares. Pero es evidente que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Y el Estado tiene la obligación moral de discernir y decidir entre diversos intereses particulares para que la riqueza sea correctamente repartida. Nosotros, queridos amigos, estamos viviendo en una sociedad de mercado, pero eso no quiere decir que no debamos introducir elementos correctores que hagan posible la distribución equitativa de la riqueza en una sociedad de mercado. Nosotros, por ejemplo, escuchamos decir siempre esto: los beneficiarios de los bancos, ¿no? Esas cantidades desproporcionadas de dinero que se manejan. Las autoridades deberían tener la capacidad de intervenir los factores correctores para que haya una correcta distribución de la riqueza. Porque muchas veces la riqueza de uno se ha ido construyendo a costa de la pobreza de muchos. Por eso el catecismo aquí es enfático, fuerte, y concreta precisamente esto. Se debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Y es un deber que tiene el Estado, que tiene la autoridad, de que cada ser humano pueda verdaderamente vivir una vida humana. Y para vivir una vida humana, la persona necesita alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia. En nuestra sociedad, de estas cosas, de esta lista que nos hace el catecismo, en nuestro entorno social, están mejor encausadas unas que otras, pero no todas. Dependiendo en qué parte del mundo estemos, cambia y cambia bastante. Pero en nuestro entorno, ¿no? En lo referente, por ejemplo, aquí, en los Estados Unidos donde vivimos, la salud, por ejemplo. Nosotros tenemos que reconocer y dar gracias a Dios que el sistema de salud que tenemos nos sirve bastante. Incluso a las personas en extrema necesidad o aquellas que no tienen un seguro social pueden ir a un hospital y son atendidos, pueden llevar a sus hijos y son atendidos, pueden tener sus bebés y son atendidos, etcétera, etcétera. Eso es un privilegio tenerlo que en muchos lugares no existe. En cuanto a lo que dice este número del catecismo del alimento y el vestido, nosotros somos sobreabundantes.
Desde nuestro punto de vista moral cristiano, debemos tener una capacidad de hacer incluso una denuncia moral de sobreexceso. Nosotros pecamos de falta de austeridad en nuestra vida, porque tenemos alimento y vestido sobreabundante. Es curioso que hace algunos años, cuando no había tanto alimento, se hablaba mucho de la gula. Y había menos alimento y se hablaba de la gula, pero hoy que hay en esta sociedad donde vivimos demasiado alimento para votar, ya casi ni se menciona el pecado de la gula. Y votamos alimento de manera desproporcionada. La Iglesia en diversas ocasiones ha lanzado esta denuncia moral al hecho de que en el mundo existen excedentes de alimentos en muchos lugares, pero que no existen los medios para hacer llegar ese alimento que sobra en muchos lugares a aquellos donde tienen hambre. Y prefieren botar esa comida en el océano, por ejemplo, en vez de tener los recursos para llevarlo hasta el lugar donde alguien puede alimentarse de ello. Y se bota, porque no hay medios para llevarlo. Pero sí hay medios para matarnos unos a otros en guerras inútiles, donde se nos van de la bolsa millones y millones y millones de dólares cada minuto, pero no hay dinero para dar de comer a la gente. Eso es increíble, es una contradicción como seres humanos. Eso también forma parte del bien común. El hecho de que usemos lo que tenemos con austeridad, eso forma parte del bien común. Hacer de la comida el alimento que necesitamos. No sibaritismo. Hacer del vestido protección para nuestro cuerpo, no adorno postizo que nos infle y que invite solamente a la vanidad y a la sensualidad. Eso forma parte del bien común. Porque el despilfarro no es bien común. El tener y tener y tener para votar y votar o para acumular y acumular, eso no es parte del bien común. Pero también hay otros temas muy interesantes que nos menciona aquí el catecismo donde no estamos tan fuertes. Educación, cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia. Ahí estamos flojos. Quizás hemos logrado cosas importantes en cuanto al derecho a la educación, en que todos nuestros niños vayan a la escuela. Eso es admirable, que los recojan en la puerta de su casa en un autobús y ahí los regresen al final del día. Eso es increíble, eso es admirable en esta cultura donde nosotros vivimos. Pero nos falta el control de lo que se enseña en la escuela, de la formación de calidad que tienen los profesores, de incluso los salarios injustos de los profesores. Y eso nos debe de prender un semáforo en rojo, porque si un profesor tiene un mal salario, su capacidad de educación va a estar muy, muy atropellada. Necesitan los maestros de las escuelas tener un buen salario para que dediquen al 100% todas sus capacidades a la educación de nuestros hijos y no estar preocupados de si tienen un pedazo de pan en su casa o no. También fallamos
en el derecho a la información. Y en eso estamos supremamente mal. Porque nosotros nos vamos guiando dependiendo del medio de comunicación que escuchemos o veamos en la televisión. Y si usted mira un canal y al segundo mira al otro, usted parece que está viviendo en un país distinto, por la manera como cada uno de ellos narran los hechos y los sucesos. Manipulación de la información total. Y eso es un derecho del que se nos está privando y estamos muy, pero muy mal en esto. No se ejerce en este país adecuadamente y en ningún otro, ese derecho a la información adecuada. Porque toda la información pasa a través de los medios de comunicación que están controlados por ideologías determinadas. Los medios de comunicación están controlados por corrientes de pensamiento. Los medios de comunicación están controlados por partidos políticos que hacen que la información que las personas deben de recibir adecuadamente estén filtradas y estén contaminadas, de tal forma que la realidad no es como es, sino como nos la quieren contar. Y eso es herir profundamente el derecho que un ser humano tiene a la información adecuada. Tenemos unos medios de comunicación que son escandalosos en la manipulación ideológica que tienen y que hacen de todo. Y eso nos tiene que prender un semáforo en rojo. También estamos cojeando en el derecho a la cultura. Qué gran reto el que tenemos. No hay cultura. Hemos perdido, nos han robado el derecho a ser personas cultas. Y cuando nos hablan de las culturas de nuestros ancestros, incluso nos da vergüenza. Hay personas que se avergüenzan de ser venidos de los mexicas, o de los mayas, o de los incas, o de los teotihuacanes. Les da vergüenza decir que somos indios. Y nos avergonzamos y nunca hemos estudiado nada, ni un renglón de esas culturas, porque nos da vergüenza. Nos avergonzamos. Hemos perdido el derecho a la cultura tremendamente y vivimos en una sociedad con una incultura que da vergüenza. Porque nos hemos instalado en un estado de bienestar social de despilfarro, donde la palabra cultura no existe, solo existe el tener unos dólares en el bolsillo para gastar y el que el día se nos vaya comprando cosas. Nos hemos instalado en eso. Y lo que estamos entendiendo por bienestar y calidad de vida es solamente vivir cómodos y sin esfuerzo. Pero no nos hemos leído en toda la vida un libro. No conocemos más allá de la ciudad donde vivimos. Y no me pregunten cómo se llama la ciudad del lado, porque no tengo ni idea. Porque la cultura exige esfuerzo. Y esa es una gran carencia que tenemos. Es increíble que un niño de 12 años no se sepa, por ejemplo, los países del continente americano. No se lo saben.
Es increíble escucharle a un niño que me diga que la ciudad de Quito queda en África, en un país africano. Es increíble preguntarle a un niño que después de un año en la escuela nunca fue capaz de terminar un solo libro de los que le proponen de sus lecturas. Los empiezan todos y no terminan ninguno. Es increíble que los niños, por pereza de las familias latinas, de esos niños que deben ya de dominar la lengua castellana, el español, elijan como segunda lengua en su escuela español, por la pereza de aprender el alemán o el mandarín o el francés. Y entonces eligen en el español porque ya lo saben y entonces, claro, es más fácil. Y todo el tiempo estamos buscando lo fácil cuando debemos ser personitas que busquemos siempre ser más cultos. Estamos muy mal en esto. Y tiene que ser un semáforo en rojo que se prenda. Otro derecho en el que flaqueamos como sociedad es el derecho que todos tienen a fundar una familia. Y el derecho está ahí, todos lo tienen, pero las facilidades para ejercerlo no son tan buenas. Cada vez es más difícil para una pareja de jóvenes vencer el miedo a ejercer el derecho a fundar una familia. Y eso provoca que cada vez se formen familias más tarde, más tarde, más tarde, incluso ya casi cuando no tienen la oportunidad de tener hijos porque se vienen casando a los 45 años. Ya no hay oportunidad de tener una familia. También puede influenciar mucho esa tendencia moderna a redefinir lo que es la familia, a redefinir lo que es el matrimonio o las nuevas propuestas de otros tipos de familias modernas fundadas solamente en el sentimiento y en los gustos y no en los fines del matrimonio o de la familia. Y todo queda en si me gusta o no me gusta. Pero es que no es que te guste o no te guste. Y todo esto puede tener muchos motivos, queridos amigos. Uno de ellos puede ser la inmadurez. Otra, la manera como hemos sobreprotegido a nuestros hijos. Otra, la falta de políticas de facilidad para adquirir una vivienda. La falta de políticas de incentivación a la natalidad para que las mujeres no tengan miedo de tener sus hijos. La defensa a la vida desde su concepción, etcétera, etcétera. Tenemos que incentivar el derecho que toda persona tiene a fundar una familia con el apoyo de la sociedad, con el apoyo del Estado, no con el miedo. Y al final nos presenta el Catecismo el número 1909 para proponerlos el tercer elemento del bien común, que es la paz, ¿no? El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Qué número más hermoso este, ¿no? De poco nos serviría que el alimento, la salud, el trabajo, la educación, el fundar una familia estuvieran todos cubiertos si al mismo tiempo el bien común no asegura un entorno social estable. Si al mismo tiempo no se asegura la paz y la estabilidad entre los ciudadanos.
A veces ocurre que un país rico y desarrollado como el nuestro, la riqueza está conviviendo con unos niveles de delincuencia que cada vez son más preocupantes. Los padres vivimos una preocupación constante porque a determinadas horas ya no se puede pasar por un lugar. Lo que ha pasado en muchos países, por ejemplo en Sudamérica, que ya uno a las 7 de la noche ya no puede salir a ninguna parte. O ya en otros países usted no puede entrar a tal barrio. Y si usted es de un barrio no puede entrar al otro. Son unos niveles de violencia impresionantes y los padres viven con el corazón en la mano. ¿Dónde estará mi hijo? Otros viven preocupados de lo que puede estar pasando en el autobús de la escuela. Que les den droga a los niños. Que los pongan a llevar cosas. Llévale esto a aquel, entrégale aquello al otro. Hay una sensación de inseguridad que va creciendo cada vez más. Y eso nos roba la paz. Y aquí también podemos mencionar, queridos amigos, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, que muchas veces son doblemente víctimas, porque por una parte han sufrido los atentados terroristas y por otra parte tienen que sufrir en determinados entornos, en determinadas culturas, presiones, persecuciones, desprecios, amenazas e incluso hacer que se sientan extraños en su propia tierra. Esta es otra carencia importante en la que el bien común tiene que ir avanzando. Asegurar y posibilitar el derecho que todos nosotros tenemos a vivir en paz, a vivir en seguridad, a vivir en un ambiente estable, a vivir en un ambiente seguro. Y dice el catecismo, ¿no? Supone esto, por tanto, que la autoridad asegure por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. Los medios han de ser honestos, lo que es lo mismo decir, ¿no? El fin no justifica los medios. Por tanto, un Estado no puede recurrir a métodos ilícitos o desproporcionados en la fuerza para combatir el mal, la violencia, el terrorismo. No se puede hacer uno un delincuente para combatir a los delincuentes. Eso es injustificable moralmente. Y hay que tener mucho cuidado, porque suele resultar muy llamativo el que uno se pueda creer el justiciero de la lucha contra los malos con métodos un poco malos, ¿no? O ni siquiera un poco, con métodos incluso peores de los que los delincuentes usan. Eso que nos han presentado siempre como tan simpático, ¿no? Del famoso Robin Hood. Como si fuera simpático el Robin Hood este que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y no, no es simpático, porque la verdad es que Robin Hood era un ladrón. Lo mires como lo mires. El acto era que robaba. ¿Sí? No nos podemos quedar con a quién le daba lo que robaba. Eso era otra parte pero él era un ladrón. El Estado tiene que cuidar de todos, pero tiene que cuidar que los medios que use sean honestos. Para concluir, queridos amigos, quiero hacer referencia a el Papa Benedicto XVI, que en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero del año 2008, habló de la familia como elemento esencial para la paz. Y dice en este mensaje, en el número 2, en el número 3, dice Benedicto XVI:
La familia natural, en cuanto a comunión íntima de vida y amor, fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer, es el lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad, la cuna de la vida y del amor. Con razón, pues, se ha calificado a la familia como la primera sociedad natural, una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social. En efecto, en una vida familiar sana, se experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre los hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en la necesidad de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. Por eso la familia es la primera e insustituible educadora de la paz. No ha de sorprender, pues, que se considere particularmente intolerable la violencia cometida dentro de la familia. Por tanto, cuando se afirma que la familia es la célula primaria y vital de la sociedad, se dice algo esencial. La familia es también fundamento de la sociedad porque permite tener experiencias determinantes de paz. Por consiguiente, la comunidad humana no puede prescindir del servicio que presta la familia. El ser humano en formación, ¿dónde podría aprender a gustar mejor el sabor genuino de la paz sino en el nido que le prepara la naturaleza? El lenguaje familiar es el lenguaje de la paz. A él es necesario recurrir siempre para no perder el uso del vocabulario de la paz. En la inflación de lenguajes, la sociedad no puede perder la referencia a esa gramática que todo niño aprende de los gestos y de las miradas de mamá y de papá, antes incluso de aprender las palabras. Esto es precioso que dice Benedicto XVI. Por tanto, queridos amigos, nosotros, cuando hablamos de la paz, lo primero que pensamos es que los gobernantes han de tener unos medios y unos cuerpos de seguridad importantes, pero que el ejemplo está en la familia. Es necesario, pero el Papa Benedicto XVI lo que quiere decir es que el que cuida la familia, cuida la paz, porque ella es la que desde su seno nos regala el principio de la paz. Por tanto, una vida familiar sana educa siempre en la paz.